Hola, soy Henry Patiño, pastor del Ministerio Casa Cristiana Jesus Worship Center en el centro de la Florida. En el programa de hoy estaremos hablando sobre cómo se cumplió el propósito de Dios en la vida de una pareja. Saludos, soy la pastora Catalina Patiño y estás viendo Palabra de Vida. Hoy tenemos el testimonio de una pareja que a pesar de las adversidades en su vida, lograron alcanzar sus metas con la ayuda de Dios. No se vayan. En el programa de hoy tenemos de invitados a Jorge y a Mónica, quienes nos hablarán cómo Dios, a través de las experiencias vividas, los guió a alcanzar sus metas. Muchísimas gracias por estar aquí en nuestro programa Palabra de Vida. Yo sé que este testimonio va a ayudar a muchas de las personas que nos están escuchando en este momento. Jorge, ¿cómo tú alcanzaste lo que estás viviendo hoy? ¿Cuál es la herramienta que tú encontraste para alcanzar el éxito que tienes ahora? Bueno, pues muchas gracias, pastora. Para nosotros es un privilegio poder compartir este gran testimonio que Dios nos ha brindado. Pues yo quiero empezar desde mi niñez, porque realmente desde la niñez yo viví momentos muy difíciles y yo creo y estoy convencido que Dios desde la niñez fue transformándome y fue trabajando en mí para poder ser la clase de persona que ahora soy. Yo recuerdo que cuando era pequeño, mi papá y mi mamá tenían muchas discusiones. Yo crecí en un matrimonio disfuncional, en el cual mi papá viene de un matrimonio, mi mamá viene de otro matrimonio, y al unirse ellos nos tuvieron a nosotros como su segundo matrimonio, ¿verdad? Y ahí pues empezaron los problemas, porque pues mi mamá venía de un matrimonio fracasado, mi papá de otro matrimonio fracasado, y pues no sabían realmente lo que era el criar a los hijos. Pues resulta de que yo vi en mi casa mucho maltrato, no nada más físico, sino verbal. Mi papá era alcohólico, ¿verdad? Mi papá y mi mamá se separaban a cada rato. Yo era el mayor de 3 hermanos y resulta de que vi muchas cosas negativas en mi hogar. A tal grado de que cuando mi papá se emborrachaba, pues le ponía tremendas golpizas a mi mamá enfrente de nosotros. Y yo fui creciendo con mucho odio en mi corazón en contra de mi papá, porque yo miraba cómo dejaba a mi mamá ensangrentada en el suelo. Mi papá pues desgraciadamente nunca nos inculcó el acercarnos a Dios. No tuve un padre que nos inculcara el ir a la iglesia cada 8 días o el leer la Biblia. Pues no, nada de eso. Y pues eso a mí me fue marcando como persona. Fui creciendo y evidentemente yo con ese odio en mi corazón de algún día vengarme incluso de mi padre, ¿verdad? Lo que sí aprendí es tratar de no duplicar a él lo que estaba haciendo mal. Pero desafortunadamente cuando fui creciendo, pues fui duplicando lo que miré en mi casa. Y pues yo terminé también en alcohólico, yo también caí en el alcoholismo.
Posteriormente, ya cuando me casé con Mónica y que tuvimos nuestros hijos, pues yo también era alcohólico. Gracias a Dios no dupliqué los golpes, ¿verdad?, que yo miraba en mi casa. Nunca la toqué a ella ni tampoco la golpeé, pero el alcoholismo nos estaba causando muchos problemas. Ya después vino la enfermedad, la cual pues también nos causó muchos problemas en nuestro matrimonio. Pero bueno, Dios me fue transformando poco a poco. Yo empecé a acercarme al Señor, empecé a acercarme a Dios, empezamos a buscar una iglesia y bueno, Él fue trabajando en nuestras vidas poco a poco. Jorge, ¿cómo tú recuperaste la relación con tu padre? Bueno, resulta de que yo tenía tanto coraje en contra de él que el no perdonarlo a mí me causaba muchos problemas, tanto en la autoestima como en el trato con otras personas. Pero gracias a Dios que empecé a leer la palabra de Dios, empecé a leer algunos libros que me empezaron a ayudar de cómo aprender a perdonar. Y bueno, después de haber entrado a este negocio en el que estamos, empecé a capacitarme un poco más y me di cuenta de que yo necesitaba perdonar a mi padre, de que yo necesitaba soltar eso que traía cargando y que necesitaba dejárselo a Dios, que Él era el único que podía con esa carga, para mí era muy pesada. Y bueno, un día yo recuerdo, ya estábamos viviendo aquí en Estados Unidos, mi papá vivía en México, mi mamá también, ellos estaban ya separados, ya tenían muchos años separados. Y recuerdo que un día tomé una computadora y me metí al Facebook, y por el medio del Facebook yo encontré a mi hermano, ¿verdad?, que tenía muchos años también sin verlo, y por medio de él logré entablar comunicación con mi padre. Y entonces le dije a mi papá que si quería venirse a vivir a los Estados Unidos, que yo le arreglaba todo para que él se viniera. Y él llorando, ¿verdad?, me dijo: hijo, yo pensé que ya nunca más iba a escuchar de ti. Me pidió perdón y yo también llorando le pedí perdón y le dije: papá, yo te perdono por todo lo que haya pasado. Quiero darle gracias a Dios por el privilegio de que pueda pasar unos años más contigo. Vente conmigo, yo te voy a mantener si tú te vienes para acá. Y bueno, en el año 2012 yo logré traerme a mi padre para acá. Actualmente vive con nosotros, ¿verdad? Y pues para mí es una gran bendición que mi papá esté viviendo en casa y que aunque él ya está grande, él actualmente va a cumplir ya 84 años de edad, pues él está sano y fuerte y con muchas ganas de seguir viviendo. Mónica, ¿cómo tú ayudaste a tu esposo a salir de esa situación en que él se encontraba de alcoholismo y de todos esos golpes que él tenía en sí, en su corazón? Bueno, al principio yo no sabía cómo pedir, ¿verdad? Una de las cosas que yo hice y que hoy en día comprendo que no eran las correctas, me recuerdo que cada que era el año nuevo, que se pedía un deseo, yo recuerdo que esas 12 uvas yo era que Jorge cambie, pero no lo pedía de la manera correcta. Entonces, hace 11 años que fue que nosotros emprendimos nuestro camino como empresarios, fue que yo empecé a acercarme a conocer más de Dios y empezar a pedirle a Él las cosas, que Él trabajara en Jorge, que yo jamás lo iba a poder cambiar, o el que yo le dijera que dejara de tomar, solamente nos iba a traer un desacuerdo entre él y yo. Entonces de esa manera yo empecé a trabajar de esa forma y fue como, gracias a Dios, Él hizo la obra y yo estoy tan agradecida porque fue otro estilo de vida. Vamos a hacer una pausa y más adelante continuaremos con la segunda parte de este testimonio. No se vayan, estamos en Palabra de Vida.
con Jorge y Mónica de cómo Dios los preparó para ser de bendición a otros. ¿Cuál fue la herramienta que Dios usó para que ustedes estuvieran en la posición que están ahora? Bueno, evidentemente el cambio de mentalidad, porque de acuerdo al pasado que habíamos vivido, especialmente yo, en mi familia, en el matrimonio de mis padres, pues yo miré puras cosas negativas y yo venía con una mentalidad negativa. Incluso cuando yo fui creciendo y que mis padres se separaban, se juntaban, se separaban, se juntaban, pues me tuve que ver en la obligación de trabajar desde muy pequeño. Yo recuerdo que desde los 14 años entré a trabajar a un lugar donde ya empezaba a ganar un salario. Y la mentalidad que yo tenía pues era solamente de gastar, de comprar, de divertirme. Nunca aprendí a ahorrar mi dinero, en mis finanzas era un desastre, porque no sabía qué hacer con el dinero. De hecho, el dinero, en lugar de ayudarme, me estaba perjudicando, porque desde ahí yo empecé a caer en el alcoholismo, en la diversión y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, cuando yo empecé a crecer y me empecé a acercar a Dios, yo me di cuenta que tenía que cambiar mi mentalidad, porque desde pequeño mucha gente me habló cosas negativas, me criticaba, me decía: tú no puedes, tú no te vas a superar, mírate, no tienes estudios, solamente estudiaste 6 años de la escuela. Y aún así, pues, Dios siempre en su palabra dice que nosotros podemos ser alguien en la vida, que podemos tener lo mejor, que no nada más merecemos tener lo peor. Entonces, pues de acuerdo a eso, yo empecé a cambiar mi mentalidad, empecé a acercarme más a la palabra de Dios, empecé a aprender más de las cosas de Dios. Y bueno, con los libros del Sistema del Negocio también, que me empezaron a decir que yo podía, empecé a subir un poco más mi autoestima, empecé a aprender muchas cosas acerca de cómo trabajar con la gente, cómo hablar con personas de diferente temperamento, de diferente carácter, con personas difíciles. Y bueno, todo eso Dios me lo fue poniendo en mi camino para que yo me fuera formando como líder y mi liderazgo se fuera elevando, se fuera superando, y ahora actualmente pues poder ayudar a cientos de parejas que vienen con problemas. Pero realmente podemos decir que es el cambio de mentalidad, el dejar de ser una persona negativa y convertirte en una persona positiva, y sobre todo tener la fe y la creencia de que con Dios todo es posible. Todo es posible, claro que sí. Mónica, cuéntanos cómo tuviste el cambio de Jorge. Bueno, Jorge siempre en el proceso de nuestro matrimonio, él siempre fue un hombre detallista desde el principio, pero ya cuando él empezó a hacer el cambio, era otra persona, o sea, era un hombre más amoroso. Yo en mi caso como mujer, yo siempre me gusta siempre que me tenga apapachada, que me tenga abrazada, y yo todo eso ya no lo veía ya de vez en cuando, ya si no lo empecé a notar que ya lo hacía todos los días. Entonces para mí ese cambio fue muy, muy especial en mi vida, porque a mí me inyectó confianza, me inyectó valoración, me inyectó como mujer esa confianza. Y sobre todo yo creo que el haber añadido a mi vida ya a Dios todos los días. Entonces yo ya empecé a ver más lo positivo en él, porque hubo puntos donde yo, lo que él no quería cambiar, yo lo criticaba. Entonces lejos de que él quisiera hacer el cambio, pues menos lo hacía. Claro que sí, Jorge, tú dijiste algo muy importante, que yo creo que le sucede esto a las personas que empiezan a trabajar por primera vez, que entran a trabajar, se ganan el sueldo y lo que piensan es en cómo gastarlo y no tienen ni la más remota idea cómo ahorrarlo. Me gustaría que tú le hablaras a aquellas personas que empiezan a trabajar por primera vez y cómo pueden ellos empezar a tener éxito desde su primer trabajo. Sí, pues realmente si tú estás viendo este programa, déjame decirte que uno de los errores que la mayor parte de las personas cometemos es que no sabemos qué hacer con nuestro dinero y no sabemos qué hacer con nuestro tiempo. Y realmente para tomar una buena decisión uno debe de tener el consejo de Dios primeramente. El orar todos los días, en la mañana cuando uno se levanta, en la noche cuando uno se acuesta. Y ahí es cuando Dios te habla y Él te va diciendo qué es lo que hay que hacer. Entender que si queremos tener algo mejor en la vida, debemos de aprender a invertir nuestro tiempo y a invertir nuestro dinero. Porque cuando uno invierte, regresa multiplicado. Cuando uno gasta el dinero y uno gasta el tiempo, ya no lo recuperas jamás, ya no regresa. Por eso es bien importante hacer esos pequeños cambios. Entonces, cuando yo empecé a hacerlo, yo me di cuenta de que mi vida empezaba a cambiar, empezaba a mejorar. Empecé a aprender a ahorrar, empecé a aprender a pagar mis deudas. Eran tantas las deudas que tenía que tuve que empezar con las más pequeñitas hasta lograr pagar la más grande. Pero en realidad, pastora, déjeme decirle que
Dios ha cambiado nuestras vidas enormemente, no nada más en el área financiera, sino también en nuestro matrimonio, también en la relación con nuestros hijos, también en la relación con las demás personas. Por la poca escolaridad que yo tengo, pues me ha costado mucho más trabajo el aprender ciertas cosas que uno tiene que aprender. El tratar con las personas es muy difícil porque todas las personas somos muy diferentes, pero Dios me ha dado ese corazón ahora de amar a la gente. Cuando anteriormente yo era una persona muy desesperada, no me gustaba escuchar a los demás, no me interesaban los problemas de los demás, y ahora me gusta interesarme por la gente, darles ese amor, ese cariño, ese respeto que la gente necesita, porque eso es parte del liderazgo, y gran parte del liderazgo pues es también aprender a someterse, y al primero que tenemos que someternos pues es a Dios. A Dios, así es. Bueno, algo también muy interesante que ustedes dijeron en esta entrevista es que hay que cambiar la mentalidad. O sea, no es quedarse con el pobrecito, yo fui así, porque me criaron así, entonces esto me va a afectar mi futuro. No. Ustedes dijeron, mi pasado no determina ni mi presente ni mi futuro. Tomaron una decisión y por eso están donde se encuentran ahora. Tomaron la decisión de tener la mentalidad de lo que dice la palabra de Dios, y es por eso que el Señor los guió a adquirir sus metas y a ser lo que son hoy día. Muchísimas gracias por compartir ese testimonio tan precioso. Yo sé que va a ser de mucha bendición para todas aquellas personas que nos vieron en este día. Yo sé que si el Señor lo hizo con ustedes y los sacó de donde los sacó y los puso donde está ahora, también lo puede hacer con cualquier persona que se lo proponga. Ignition. Liftoff. Hoy estaremos hablando sobre la clave para alcanzar el éxito. El éxito se logra cumpliendo el propósito de Dios en la vida de un hombre o de una mujer. Tú que me estás viendo a través de la televisión, tú no eres un accidente, no es un accidente que estés viendo el programa de hoy. Todo tiene un propósito. Cuando Dios creó al hombre, lo dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Le dio una identidad, le dio un propósito en esta tierra para cumplir. Quiero dejarte saber que este tiempo es un tiempo de bendición para ti. El testimonio que hemos estado viendo de Jorge y de Mónica, pudimos ver de dónde Dios los sacó, de dónde ellos vinieron. Probablemente superaron muchas adversidades que probablemente tú que estás ahí estás diciendo, en algo me identifico. Quiero dejarte saber, eso se llama propósito. Pero en el cumplimiento del propósito, en el cumplimiento del éxito hay dos cosas: huir o seguir adelante, quedarse quieto o perseverar. Pasa la vida
de una persona que dice, no, yo decido mirar atrás, quiero devolverme, las cosas no salieron como yo pensaba. Estás huyendo del propósito por el cual Dios te trajo. Si estás diciendo, me voy de Kissimmee, me voy de la Florida, no huyas, porque probablemente Dios te trajo para cosas grandes. En la palabra de Dios vemos una persona, un personaje que todo el mundo ha conocido, llamado José. José, de niño, sus hermanos le tenían envidia, era el hijo menor, y ese muchacho Dios le daba sueños, y él le decía a los hermanos, tuve un sueño, Dios me reveló este sueño. Ellos dijeron, le cogieron envidia, lo quisieron botar en una cisterna, finalmente lo venden en una compañía de amalecitas. Después de la compañía de amalecitas, llega a la casa de Potifar, el jefe del ejército de Faraón. La mujer de Potifar se enamora de José. La mujer de Potifar, al enamorarse de José y ver que José dijo, no, yo sigo adelante, yo tengo un sueño, un propósito por el cual cumplir, ella empezó a difamarlo y habló mal y lo metieron en una cárcel. En la cárcel estaba en lo peor, al lado de ratones, en la peor cosa, porque dijeron, es un hombre que quiso dañar a la mujer de Potifar. Allí interpreta un sueño. Gracias al sueño que interpretó, que Dios le reveló, pasa a ser hoy en día lo que fue el gobernador de Egipto. ¿De dónde vino él? Una persona que lo botaron en una cisterna. ¿Dónde terminó José? En el palacio. ¿Qué te quiero decir con esto? No importa cuántos problemas hayas tenido en tu vida, no importa lo que has tenido que pasar, no importa si han sido barreras, gigantes. Te quiero decir que muchas veces nosotros tenemos los gigantes en nuestra mente, creamos cosas de la nada, creamos cosas muy grandes. Dios tiene un plan con tu vida. Dios tiene un propósito contigo, de la misma manera que lo tuvo con Jorgito y Mónica, de la misma manera que en la palabra de Dios era con José, de la misma manera Dios te trajo a esta tierra para un cumplimiento grande. Tu matrimonio no se va a divorciar. En este momento tú tienes que declarar, hay un propósito en mi vida, hay un propósito en mi esposa, hay un propósito con mis hijos y vamos al cumplimiento. Hemos pasado muchas situaciones, hemos pasado mucha adversidad. Te quiero decir que este que te está hablando ha pasado un proceso muy grande en su vida. Dios lo rescató, Dios lo sanó, pero muchas veces venimos de niños pasando procesos, venimos de niños siendo divorciados con los padres, problemas de alcohol, diferentes circunstancias y situaciones. Yo te quiero decir que hay algo en este momento que está tocando tu corazón, y eso se llama que Dios tiene un propósito muy grande en tu vida. No sé por cuál cosa estés pasando, yo te quiero decir que cosas grandes vienen a ti. Y hay algo que Dios te quiero decir de parte de Dios. Cuando Dios crea a alguien con propósito, le da tres cosas. Número uno, le da un espíritu para ser un campeón, un espíritu para lograr la meta o el sueño que hay en el corazón que proviene de Dios. Te voy a decir, tú eres un campeón y un campeón no se da por vencido. Número dos, Dios a través del Espíritu Santo te da algo que te dice, no te des por vencido. Amado hermano que me estás viendo a través de la televisión, amigo, no te rindas. Mujer, no te rindas. El juego todavía no se ha acabado. Grandes cosas Dios va a hacer contigo. Y número tres, tú viniste a esta tierra para dejar un legado. ¿Sabes una cosa? El cementerio está lleno de personas con propósito que no cumplieron su propósito y no dejaron un legado. ¿Conoces personas que han tenido grandes accidentes y milagrosamente se han salvado? Probablemente seas tú. Hay un propósito de Dios. No me quiero despedir sin antes darte una invitación. Cuando el hombre muere, tiene dos caminos, el cielo o el infierno, no hay lugar intermedio. Y únicamente al cielo se va al recibir a Jesucristo en el corazón. Te quiero invitar al cumplimiento del propósito. Recibe a Jesús ahora mismo. Hay unas líneas esperando por ti. Llámanos ahora mismo. Queremos orar por ti. Quiero que recuerdes que Dios tiene un plan muy grande en tu vida. Abre tu corazón a Cristo. Repite conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida. Entra en mi corazón y perdona mis pecados. Si yo muero, al abrir mis ojos, estaré en tus brazos. Recuerda que Dios tiene grandes planes contigo. Tiene un propósito muy grande. No eres un accidente. No viniste por accidente a esta tierra. Tú no fuiste algo creado por Dios para ser un perdedor. Tú fuiste creado por Dios para ser un campeón. Repite conmigo, soy un campeón. Recuerda que lo mejor de Dios está por venir para tu vida. Bendiciones.
este programa ha sido de bendición para tu vida, nos gustaría saber de ti. Escríbenos a través de nuestra página web o llámanos al teléfono que aparece en pantalla. Recuerda que lo mejor de Dios está por venir. En Casa Cristiana hay lugar para ti. Bendiciones.